¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con el curso de inteligencia artificial. Bueno, este curso va enfocado más bien a lo que viene siendo cómo aprender a usarla, debido a que, pues antes de comenzar como tal curso, quiero que piensen en algo. ¿Cuántos de aquí ya usaron una inteligencia artificial y pensaron? Pues esto a lo mejor lo pude haber hecho yo, o lo pude haber hecho mejor, ¿no? O bajo los estándares que yo quiero, me los hizo, pero no cumplió con ciertas características. Eh, Bien, bueno, en este curso tomaremos esos puntos para que ya no nos salga como tal este detalle. Tú lo has usado excelente, Arturo. Y a ver, cuéntanos tu experiencia usando la inteligencia, cómo te has sentido usándola, te ha respondido de la manera que has querido, te ha respondido como por otra parte. Bien, comentar duro que la ha usado para clases de trabajo, pero siente que le falta saber más usarla para que le haga el resultado esperado. Bueno, sí, justamente lo que pasa es que la inteligencia artificial no falla. Lo que falla como tal es la instrucción que le damos. Porque, bueno, vamos a poner el ejemplo. Hay que imaginarnos que contratamos a un nuevo asistente y es completamente nuevo, no sabe nada. Entonces, ¿qué pasaría si le decimos como un asistente auxiliar? Ok, dame de alta una cuenta. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el asistente va a hacer lo que él entienda, no lo que tú quieres, porque es decir, nos faltó darle la instrucción de, ok, ¿dónde vamos a dar de alta la cuenta? ¿En qué sistema? Eh, ¿qué tipo de cuenta va a ser? ¿Va a ser deudora, acreedora, pasiva? No sé. Entonces, bueno, tenemos que ser como un poco más detallistas en ese aspecto de darle la instrucción, que lo que en este caso se llama prompt, ¿no? Y bien, como lo mencionaba, pues la inteligencia artificial es igual, no se trata de magia, es más bien acerca a la comunicación, ¿no? Y este curso es por una razón muy simple, es para aprender a saber cómo pedirle a la inteligencia artificial para que nos dé el resultado que nosotros querramos, ¿no? Vamos a aprender a hablarle claro y pues vamos a esperar a que nos dé una respuesta funcional, ¿no? Bien. En el contenido del curso de esta sesión tendremos entender cómo funciona realmente la inteligencia, detectar por qué da mala respuesta, escribir prompts claros y efectivos y dejar de usar la inteligencia artificial de una manera que no nos sirva, ¿va? Bien. Como ya les mencioné, pues si alguna vez pensaron de que, si la inteligencia artificial no sirve o contesta puro relleno o no me ayuda en nada, es precisamente por lo que les comentaba, es el prompt, ¿no? Bueno, vamos a empezar con qué es la inteligencia artificial generativa. Bueno, hablando a grandes rasgos de qué es la inteligencia artificial generativa, vamos a bajar un poco más a tierra esta idea, ¿no? Bueno, no tiene como tal una mente, no es consciente y no tiene criterio la inteligencia artificial generativa. Es básicamente una máquina que vio pues, millones de palabras o miles de palabras y aprendió patrones. Entonces, cuando tú escribes algo, la IA se pregunta, ¿qué palabra suele venir después de esta? Y así una palabra tras otra. Por eso a veces parece que sabe mucho y por eso también a veces dice cada barbaridad con una seguridad impresionante. Vamos a dar como un ejemplo, ¿no? Es como ese compañero que habla con mucha seguridad, pero si le preguntas desde la verdad, no sabe. Eh, entonces, bien, vamos a aclarar aquí dos puntos. La IA no valida datos, no confirma leyes y no revisa si algo cambió ayer, ¿va? Si quieres que funcione bien, tenemos que aprender cómo guiarla.
Y bien, pues la IA generativa también nos apoya en lo que viene siendo a la generación de texto, ideas, respuestas e imágenes, ¿no? Y como lo mencioné, pues no aprende patrones y no conceptos. Además de que no piensa, no razona, no verifica y no entiende el mundo real. Nosotros tenemos nuevas funciones en la inteligencia artificial que nos dice de pensar más o de razonar. Estas son nuevas funciones que nos ayudan a detectar, como les mencioné, patrones. Es decir, si nosotros subimos una imagen y le decimos que esto es un perrito, y luego le subimos otra y le decimos, ¿qué es esto? Y también es un perro, pues la inteligencia artificial nos va a detectar los patrones, ¿no? Incluso si le subimos una imagen que dé como un efecto visual y le preguntamos por ella, pues la inteligencia artificial también lo que hace es revisar los patrones que realiza la imagen para poder darnos una mejor respuesta, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo mucho en cuenta. Y bueno, lo que la inteligencia artificial no es, bueno. No es Google, no es un experto real, no tiene sentido común y no sabe si algo es verdad. Bueno, la parte de no es Google, bueno, Google es un buscador, no es inteligencia artificial. Viene de la mano con la inteligencia artificial porque tenemos como primer resultado muchas veces la respuesta de lo que viene siendo Gemini, que es la inteligencia de Google, pero no es Google, ¿ok? No es un experto real, sí, no es un experto real, pero podemos hacer que cumpla la función, ¿no? Con el prompt adecuado, podemos pedirle que funja como un experto en determinada área para que nos ayude. Ojo, es para que nos ayude o para que nos asesore a tomar un camino, ¿va? No podemos 100% dejarle todo a la IA. Y bueno, no tiene sentido común, esto es creo que un poco más que obvio, puesto que va aprendiendo, ¿no? No es una persona la cual va a tener sentido común, como, por lo cual pues ella va aprendiendo, ¿no? No sabe si algo es verdad, porque como agarra información que le vamos subiendo, no es capaz de detectar la IA si las interacciones con las personas o lo que va agarrando de información de Internet, pues es verídico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle fuentes de dónde ha sacado la información para poder ver y adelantar y corroborar, ¿no? Si la información que nos está arrojando es cierta, ¿no? Porque tú le puedes pedir como por decir algo de que, dame como tal ley fiscal, ¿no? Por decir algo, pero si te la da de una página externa, pues puede ser una información no confiable. En cambio, si le dices, quiero que busques dentro del portal del SAT, tal ley o así, o tal anexo, pues ya ahí la cosa cambiaría, ¿no? Ya nos daría una respuesta verídica, ¿no? Y bueno, aquí vamos a tocar también la parte incómoda. Pero antes de eso, vamos a comentar lo que la inteligencia sí es. Es un asistente rápido, un redactor incansable, un organizador de ideas y un apoyo para pensar mejor. Bien, la IA como tal, yo no la tomaría como para cubrir un papel, ¿no? Yo la tomaría más bien para lo que viene siendo como asistirnos en nuestras actividades, ya sean laborales, cotidianas, escolares, etcétera, ¿no? Pero nunca, nunca como para que funja un papel como tal, porque para eso hay IAs especializadas que ya tardan años entrenando, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Bien, entonces, ¿por qué la IA se equivoca? La mayoría de errores de los que produce la IA vienen de la mano de prompts flojos. La gente escribe cosas como, hazme un texto bonito, explícame esto, mejora esto, pero eso no es una instrucción, eso es un deseo. Entonces, ¿qué pasa? La IA no adivina, no te conoce, no sabe qué quieres exactamente. Entonces, es como decirle a alguien,
llévame a un buen restaurante, sin decirle a qué presupuesto tienes, qué zona tienes pensado, el tipo de comida, porque pues también, es decir, si tú quieres un restaurante de mariscos y si a lo mejor te van a recomendar un restaurante italiano, pues no va a ser lo que tú pidas, pero pues como no estás dando instrucciones claras de qué es lo que quieres, pues a lo mejor para él es bueno tacos o para ti era sushi. Entonces, pues ambos tienen la razón, pero el resultado no te gustó. ¿Esto por qué es? Es básicamente por esto mismo, de que no tenemos la pues, no tenemos el principio, ¿no? De comentarle a la IA o decirle con instrucciones claras qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos, con un prompt claro, ¿no? Entonces, es más que nada es la falta de comunicación y de información dentro del prompt, ¿no? Lo que genera que la IA a veces falle, ¿no? Bueno, aquí pues tenemos el problema, como ya lo mencioné, que son las instrucciones vagas. Pedir analiza estas ventas sin especificar qué tendencias buscas o fugas de clientes, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, podemos subir archivos de Excel o PDF y podemos pedir que los analice, pero si no damos la instrucción clara, la inteligencia artificial realmente no nos va a ayudar tal vez a lo que nosotros buscamos. Es decir, si tú buscas a lo mejor, quiero que busques en este reporte como en qué está, en qué año, qué fecha ha habido la mayor fuga de clientes o en qué producto es el que ha tenido menos, pues la inteligencia ya nos daría un resultado más exacto, ¿no? Entonces, en consecuencia, la falta de contexto va a hacer que perdamos tiempo en iteraciones infinitas que no llegan al punto deseado. Entonces, bueno, de esto vamos al siguiente paso que va haciendo la IA aplicada, que es lo que pedimos como mejora sin explicar qué mejorar. Entonces, los modelos de IA operan en un vacío de datos y no conocen los objetivos, el público o las limitaciones del negocio. Es decir, esta es información que nosotros vamos agregando y vamos alimentando a la inteligencia para que nos ayude, ¿no? Es decir, entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo abriendo lo que viene siendo como ChatGPT para verlo poder de primera mano. Entonces, permítanme para compartirles la pantalla de ChatGPT. Un momentito, por favor, estoy iniciando sesión. Unos 5 minutitos, por favor.
Excelente. Ahora les voy a compartir lo que viene siendo mi pantalla, ¿no? Bien. ¿Me pueden confirmar si sí estamos viendo lo que viene siendo la pantalla de Chat GPT? Sí, se visualiza. Perfecto. Ok, entonces aquí vamos a hacer el ejemplo que les comentaba. Vamos a pedirle, como por decir, explícame. eh, bueno, vamos a ponerle como que es el SAT, ¿no? Vamos a imaginar que yo soy como un nuevo emprendedor que quiere saber como qué es el SAT, ¿no? Para saber qué onda con el SAT, ¿no? Entonces aquí, poniendo el ejemplo como una persona generalmente lo pondría que es el SAT, pues aquí ya vemos que ChatGPT nos responde como de que el SAT es un servicio de administración tributaria. Básicamente es la Autoridad Fiscal de México. Y luego ya nos dicen a qué se dedica, que dice que si trabajas, vendes facturas o tienes un negocio que está involucrado el SAT y que pues varias cositas más, ¿no? Pero a lo mejor no es la información que yo busco. ¿Ok? Entonces aquí vamos a cambiar. Dame el chat. eh, Vamos a cambiar a lo que viene siendo el prompt de lo que escribimos, poniéndole como de que, hola, soy un empresario, no, soy un emprendedor con un negocio dedicado a la venta de comida o restaurante. No, bueno, de comida, vamos a ponerle, ¿no? De comida. eh, y no tengo idea de qué es el SAT. Me gustaría eh, que me explicaras como si fueras un asesor experto, ¿no? A lo mejor vamos poniéndole y vamos viendo a ver qué nos responde. Pregunta Arturo que si es importante poner de qué país o ciudad. Sí es importante poner más que nada el país, debido a que pues, las leyes suelen estar en generales al país. Entonces, si ya buscamos algo más de leyes o cosas así, pues ya a lo mejor sí sería un poquito más conveniente, ¿no? Pues, escribirle y darle esa información. Digo, si ya es algo muy general. Que tú consideres, a lo mejor no, ¿verdad? Pero ya depende más bien del contexto de lo que busques preguntarle, ¿no? Porque puedes preguntarle de que, a lo mejor, no sé, de que, pues el SAT es algo único de México, ¿no? Pero a lo mejor en Estados Unidos se maneja otra institución que regula esa parte de los impuestos, ¿no? Y la cobranza del contribuyente. Entonces, por eso lo comento, es a lo mejor especificar o preguntar por los países, ¿no? Porque, como lo comento, pues puede ser que aquí en México se maneje el SAT, pero en Estados Unidos se maneje otro. ¿Ok? Y bueno, ya aquí nos terminó de hacer el prompt ChatGPT, que ya nos dice más a ciencia cierta qué es el SAT y por qué te importa como emprendedor. Aquí ya nos explica que controla y cobra los impuestos de México. Entonces, si vendes comida y ganas dinero al SAT, el SAT quiere saber quién eres, cuánto vendes y cuánto debes de pagarle, ¿no? Y por qué es clave, qué espera el SAT de ti, que pagues impuestos, que aquí, bueno, aquí nos dice qué es lo que nos está esperando el SAT de nosotros, ¿no? Que estemos registrados, que paguemos impuestos, que llevemos el control de ingresos y gastos, que facturemos. Y aquí también nos dice qué es lo que pasa si ignoramos al SAT, además de que nos da como unas como recomendaciones o notas extras que nos dice que no necesitas ser contador, no tienes que pagar todo tu dinero en impuestos y hay regímenes simples. Y ya aquí nos dice como de que a lo mejor darle un poco más de contexto, ¿no? Para que nos pueda ayudar, de que, que si vendes en local, en casa o en calle, a lo mejor si vendemos en calle, pues nos va a asesorar en la parte de que, necesitas primero pedir un permiso ante el municipio, ¿no? Tener un permiso y luego ya registrarte en el SAT y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también nos puede recomendar qué régimen nos conviene y qué deberíamos hacer primero sin complicaciones. Entonces, ahí ya cambió mucho el contexto de lo que nos está respondiendo.
la inteligencia, ¿no? No fue lo mismo la respuesta esta a esta respuesta que ya fue como más específica y más, más acertada a lo que nosotros buscábamos, ¿ok? Entonces, por eso comento que es muy importante tener como en clara la instrucción, qué es lo que queremos. Igual, pasaría lo mismo si subiéramos algún reporte o cualquier cosa de que quisiéramos crear una imagen o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a continuar un poquito más con la presentación y ahorita vamos haciendo más ejemplos con la inteligencia artificial para que ustedes puedan verlo, ¿va? Momento, por favor, para compartir nuevamente la presentación. Bien, y ahora vamos a ir a la siguiente. Y bueno, aquí como vemos, ya hicimos el ejemplo del SAT. Entonces ya vimos cuál fue la diferencia de la contestación. Entonces, pues como les comenté, pues, realmente ustedes acaban de ver que sí hace la diferencia, cómo le preguntamos las cosas o cómo le ponemos el contexto de las cosas para que nos apoye, ¿no? Porque como ya lo comenté, sirve como para apoyarnos en ellas. Yo lo vería más como un auxiliar, más que como tomarlo para que cubra un área o un puesto, ¿no? Entonces, por esto mismo es que yo comento que a lo mejor, pues sí, es más que nada un asistente. Yo no lo tomaría como un experto en tal cosa, porque a lo mejor como por decir algo, ok, yo quiero que me generes una página web, ¿no? Entonces, a lo mejor puede que sí te la haga, pero no te la va a generar como con lo que tú quieres. Tendrías que estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo que cambie esto, que cambie el otro, porque a lo mejor te da la página web, pero no con los colores que tú querías, o no con las imágenes que tú necesitas que estén, o con los datos, o a lo mejor con la información acomodada. Entonces, pues sí es estarle pidiendo bastante. Aunado a esto, pues es necesario tener conocimiento también de varias cosas, como lo que viene siendo de los hosts y los dominios, para poder subir a una página web y poderla visualizar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ahí no nos podría apoyar en ese proceso porque no se puede hacer cargo de subir la información de la página al host, ¿no? Entonces es por esto mismo que yo les comento, pues, o sea, sí podemos usarla para apoyarnos, pero no la recomendaría para cubrir un área, aunque le pidamos un prompt bien hecho. Hay cosas que está limitada, como por decir, tampoco puede buscar archivos de tu computadora, o puedes subirle imágenes, archivos, lo que tú quieras, pero no es invasiva en el aspecto de que busca archivos dentro de tu computadora. A lo mejor sí viene buscando lo que viene siendo el historiales antiguos de conversaciones que tuvo con nosotros para poder darnos una mejor respuesta, pero nada más hasta ahí. Busca dentro de las conversaciones que ya hemos tenido con ella para aprender de nosotros, para aprender cómo nos puede tratar y para enfocarse más bien a lo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, continuamos. Y bien, vamos ahora a la pregunta del millón. ¿Qué es un prompt? Porque como lo mencioné, el prompt es como a simples palabras una instrucción, ¿no? Pero vamos a adentrarnos un poquito más en esta parte para que les quede más claro, ¿no? Entonces, como lo mencioné, es una instrucción clara. Es un mandato directo que define el formato, el tono y el objetivo final del resultado esperado. Es decir, no vamos a preguntar a ChatGPT o a Gemini o cualquier inteligencia de que, oye, ¿qué es esto? No, en vez de preguntar qué es el SAT, le decimos, yo requiero que me expliques qué es el SAT bajo este contexto de que soy un empresario, bueno, un
sí, un emprendedor de comida, ¿no? Entonces ya ahí cambió la instrucción totalmente, ¿no? Entonces, no es una pregunta, entonces hay que evitar las dudas de que puedes ayudarme con, hay que cambiarlo, hay que mejor redactar, vamos a poner, a cambiarlo literalmente. ¿Ves? Podríamos usar redacta un informe sobre o haz un resumen sobre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cambia bastante el concepto y le estamos dando una instrucción, no le estamos preguntando. Entonces... Aquí de esta manera sí entiende mejor el modelo y también no es un deseo, porque también podemos tomar el ejemplo de quiero vender más. Un prompt sería como analiza estos datos de ventas, identifica los tres productos con menor rotación, ¿no? O incluso podríamos decirle de que, quiero vender no sé, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, no hay que evitar este tipo de palabras porque tampoco es una frase al aire. Entonces, lo que la inteligencia hay que evitar son estas cosas. Los comentarios sin estructura, hay que proporcionar datos, ejemplos y límites, como número de palabras o tipo de audiencia. Es decir, incluso si tú quieres vender más, pues nosotros tendríamos que pensar como en la solución, ¿no? O incluso decirle a ChatGPT de que, oye, ayúdame a pensar más formas para atraer más clientes a mi negocio, ¿no? Entonces ahí ya no estamos diciéndole lo mismo, o sea, estamos diciéndole el mismo contexto, pero en diferentes palabras, porque aquí ya el chat a lo mejor nos puede decir de que, pues puedes hacer esto, esto y esto, y con instrucciones más claras de cómo hacerlo. Y si le dices, quiero vender más, pues el chat GPT pues te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues muy general podrías hacer esto, ¿no? De que a lo mejor lo típico de, pues a dar volantes o no sé, algo que a lo mejor pues puede que no nos sirva, ¿no? Porque nuestro negocio no, a lo mejor no, pues no es esa la forma en la que podemos hacer marketing, ¿no? Entonces vamos a hacer la fórmula del prompt efectivo. Vamos a primero ponerle un rol. Hay que comentar si va a ser creativo, escéptico, conciliador, analítico o si va a fungir como otro tipo pues de rol, ¿no? Vamos a darle también el contexto de la tarea, vamos a escribir el entorno. Somos una startup con presupuesto limitado, por lo que las soluciones deben de ser de bajo costo, ¿no? O de que, necesito, bueno, tengo bastante presupuesto, no estoy limitado, entonces tengo más opciones, ¿no? Pues todo eso se lo podemos comentar y no hay ningún problema, nos va a dar soluciones más claras. Y pues también hay que darle formato, ¿no? Hay que pedir tablas, listas con viñetas, bloques de código o formato Markdown según lo que requiramos, ¿no? Las restricciones, evita usar jerga técnica, no menciones a la competencia o no inventes datos si no los tienes. Bueno, ChatGPT suele usar mucha jerga técnica y si no usamos bueno, si no somos como expertos en el área, puede ser que se nos dificulte un poco más entender el texto, ¿no? Que nos arroje. No menciones a la competencia, pues bueno, eso pues ya depende de cada quien. Si tú quieres a lo mejor que la mencione para ver y comparar, pues es válido, ¿no? Y no inventes datos si no los tienes. Esto es muy importante porque ChatGPT tiende a veces a inventar datos. Si no los encuentra en internet o si no ha sido entrenado antiguamente para esa tarea, es decir, de que si tú no lo has configurado o no has tenido esas pláticas con él o algún otro usuario, ChatGPT sí tiende a equivocarse y aquí nos suele dar respuestas equivocadas. A lo mejor un estudiante al momento de usar ChatGPT en un examen que es preparatoria, que es muy universal, a lo mejor sí le puede servir, pero si ya vamos a algo más específico, como lo que viene siendo un examen no sé, de programación o de marketing, si ChatGPT no tiene la información
nos va a empezar a inventar respuestas, ¿no? Entonces aquí es muy importante que, pues por eso mismo que les mencionaba, que le pidamos como de dónde sacó la información, ¿no? Las citas. Entonces, por esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de cómo podría ser un prompt efectivo bajo un ejemplo. Aquí me gustaría que ustedes me pusieran el ejemplo que se les ocurra para pues también aquí verlo precisamente en persona. No sé, a lo mejor una tarea o alguna duda que se les ocurra ahorita para pedirla en pantalla a ChatGPT y así como ustedes lo pongan, yo lo voy a poner y luego vamos viendo la manera de estructurarlo bajo más contexto para que ChatGPT nos dé la respuesta que nosotros esperemos, ¿no? O que nosotros querríamos escuchar de alguien experto, ¿no? Entonces, los leo en el chat, a ver qué se les ocurre. ¿Sobre cualquier cosa o puede ser o debe de ser así, por ejemplo, de la rama contable? No, puede ser cualquier cosa. Aquí, sí, incluso si tú quieres como a tu negocio o lo que tú quieras, pues podemos verlo de igual manera, no hay ningún problema. Sin problema lo vemos y así para que también vayamos aprendiendo y ustedes mismos vayan viendo cómo podríamos empezar a utilizarla, ¿no? De una manera más efectiva. Ya se les ocurre algo, voy a dejar de compartir y voy a compartir el chat GPT, ¿va? Para que lo podamos ver. Mira, lo vamos a platicar sobre el régimen de actividad empresarial, ¿sale? Régimen de actividad empresarial, va, perfecto. Mencióname, tal cual como te voy a decir, mencióname los puntos clave Ujú. sobre el régimen de actividad empresarial y profesional, Y profesional, ajá, ¿no? en México. Y allí al lado de régimen fiscal para añadirle. Régimen fiscal. Pero bueno, una duda, tú con este prompt, ¿qué es lo que buscas? No, para ver cómo responde, porque yo te puedo decir, hay chats directamente que ya se especializan en este aspecto, pero directamente en ChatGPT. Yo, por ejemplo, tengo uno donde ya te da como un asesor fiscal. Sí, claro, e incluso pues aquí tenemos más herramientas que lo podemos poner a pensar o investigar a fondo, ¿no? Entonces aquí es muy importante por eso, precisamente como tú lo mencionas, ya lo había mencionado yo, bueno, si la inteligencia artificial no está entrenada para tales actividades, como lo que viene siendo la asesoría fiscal o lo que viene siendo, pues aquí lo vamos a dar como que investigue más a fondo, ¿no? Porque va a investigar y nos va a decir los puntos claves, ¿no? Entonces, vamos a darle. Sí, así yo nada más un prompt así un prompt vago para ver qué tanto aborden la información. Sí, mira, aquí nos puede especificar más qué tipo de información nos interesa, si nos interesa a lo mejor los requisitos. Y aquí lo voy a poner como de que dame todos los puntos para ver qué es lo que nos arroja, ¿no?
Entonces aquí ya está iniciando la investigación para podernos dar los puntos. Pero sí, justamente como lo mencionaba, eh, bueno, a menos de que la inteligencia artificial haya sido entrenada para ese aspecto, pues es muy normal que si no le damos bien la instrucción clara, puede ser que nos dé información equivocada, información a medias, ¿no? Entonces, precisamente por eso es muy importante el prompt. Un buen prompt es lo que va a hacer la diferencia entre lo que viene siendo una información incompleta o errónea o a lo mejor la información que nosotros buscamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Igual en lo que está iniciando la investigación, vamos a ponerla normal. Bueno, aquí también tenemos más como busca en la web, estudia y aprende, y que es de lo que me refería, de que nosotros podemos entrenarla para que nos esté apoyando y se vuelva como una experta en el área que nosotros querramos, ¿no? Pero pues esto hace que como tal, no, la información que nos vaya arrojando no sea 100% verídica, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba, hay que tener cuidado. Es más bien un asistente, no es un experto, ¿va? Entonces aquí vamos a esperar poquito para ver qué nos arroja. Al igual, si no lo investigáramos, aquí le dije, ahora dame sin investigar los puntos. Y ya nos dice, ¿qué es este régimen? Es el régimen que realiza pues, actividades empresariales y servicios profesionales, ¿no? Los requisitos para inscribirse, las obligaciones fiscales, las deducciones permitidas y la comparación contra otro régimen. Entonces también aquí tenemos las ventajas, desventajas y nos dice que nos puede ayudar a elegir el mejor régimen según nuestros ingresos, explicarnos con ejemplos prácticos y compararlo con Reciclo usando números reales. Entonces, digo, aquí pues ya fue en base al prompt que tú mencionaste, pero si quisiéramos ver como otro tipo de información o información más específica, pues ya sería ahí agregarlo, ¿no? Mientras tanto, pues aquí sigue investigando. Vamos a darle un poquito de tiempo porque investigan lo que viene siendo toda la red, buscando información, ¿no? Aquí del lado derecho nos está arrojando de qué es lo que está haciendo, ¿no? En qué actividad va. Primero está buscando entender requisitos, obligaciones fiscales, deducciones permitidas, etcétera. Luego los está buscando para inscribirse en este régimen. Lo está revisando en sitios oficiales del SAT y recursos oficiales. Aquí nos dice que ya leyó información del SAT y pues está, aquí nos dice como todo el proceso que está llevando, ¿no? Para hacer nuestra búsqueda. Entonces aquí también ya nos permite hacer como preguntarle otras cosas en lo que él va buscando esto. Y vamos a ver el chat. Ok, Arturo pregunta, siguiendo con el ejemplo de la comida, me gustaría saber qué régimen me conviene y qué trámite debo hacer y dónde pagaría menos impuestos, qué productos puedo vender que pague menos impuestos. Bien, muy bien Arturo, vamos a ver este ejemplo que viene, que tú comentas ahorita en un momento. Bueno, vamos ahora a mencionarlo, que termina la investigación y que, bueno, vamos a darle nuevamente el contexto de que soy emprendedor de, de venta de comida, vendo en un local, tengo ingresos aproximados, vamos a poner el ejemplo de 20,000 mensuales. Eh, Me gustaría saber qué régimen me conviene
¿Cómo puedo inscribirme? Y bueno, aquí en dónde pagaría menos impuestos, aquí en qué régimen me conviene, basado, basándonos en el que pagaría menos impuestos, cómo puedo inscribirme y qué productos puedo vender que paguen menos impuestos. Entonces aquí ya tenemos un PRO, algo grande, digo, hay otros más grandes, pero este considero que ya está bien para sacar la información que requerimos, ¿no? Entonces aquí ya nos empieza a explicar con nuestra situación concreta, ventas de comida en un local, el régimen que nos conviene sería el simplificado de confianza, el reciclo, y dice que conviene si tus ingresos son bajos y constantes porque pagas menos ISR, dice que es el ISR fijo de 1 a 2,5% de los ingresos, y que es para personas físicas con ingresos anuales de hasta 3,5 millones, ¿no? Dice que es fácil de declarar y hay menos carga administrativa. Y ya nos da un ejemplo, ¿no? Si facturamos 25,000 al mes, pagaríamos aproximadamente 250 pesos, además del IVA, si es aplicado en la venta. Nos dice además el siguiente, que es el régimen de actividad empresarial y profesional, que es el régimen tradicional para personas que venden bienes o servicios. Y luego ya, bueno, aquí nos dio dos, pero literalmente ChatGPT nos recomendó lo que viene siendo Recibo, ¿no? Aquí lo marca y aquí nos da como otro que podría ser el que a lo mejor también no se nos podría acomodar, ¿no? Y aquí nos dice que para un negocio con pocos gastos y muchos ingresos pequeños, el Recibo suele resaltar con menos impuestos. Entonces, pues aquí ya nos está dando como más información, ¿no? Que a lo mejor me va a servir a mí como empresario, ¿no? Emprendedor, porque aquí ya nos está dando consejos, nos está dando información verídica, porque aquí ya nos está arrojando lo que viene siendo en las citas, pero aquí está de 2025. Sería preguntarle acerca del 2026 en caso de que haya subido, que yo imagino que sí, pero también nos dice cómo nos podemos inscribir en el régimen. Dice que debemos estar inscritos primeramente con el RFC como persona física y luego hay que actualizar el régimen y ya nos dice qué es lo que vamos a necesitar, qué impuestos son los que vamos a pagar y sobre los productos, cuáles productos van grabados con IVA, ¿no? Aquí ya nos dice que toda la comida preparada para consumo local se considera servicio grabado con IVA. Y nos dice tacos, tortas, bebidas, no tienen IVA exento. Entonces, también nos dice que hay algunos productos con IEPS, como bebidas alcohólicas, refrescos o bebidas azucaradas con impuesto especial, pues que ya nos dice que podríamos pagar IEPS además de IVA, ¿no? Y ya nos dice como más información, nos da como una tabla comparativa de que conviene, solo si tienes muchos gastos deducibles o la actividad empresarial o el reciclo si es la mejor probable opción para nosotros, ¿no? Ya nos dice la conclusión, el consejo práctico, que es que hables con un contador especializado, al menos para tu primer año fiscal. Y ya nos dice que también hay detalles con IVA y facturación, ¿no? Pero aquí ya nos está orientando un poco más, ¿no? A lo que necesitamos. Entonces aquí ya nos hizo como una respuesta más grande. En cambio, bueno, ahorita que termine de hacer la investigación, que ya tardó un poquito, bastante, pero ya va a terminar. Vamos a ver el ejemplo de qué hubiera pasado si yo lo hubiera escrito, de que, oye, así como más así como tipo de deseo y con preguntas, ¿no? A ver si nos hubiera respondido igual o parecido. Nada más vamos a darle un poco de tiempo para abrir otro chat.
Y así vemos también lo que usted mencionaba, licenciado Guadalupe, acerca de, pues, de estos aspectos, ¿no? Que usted le interesaban, ¿no? Para ver cuál fue la diferencia de la respuesta de la investigación con la respuesta de sin investigar, ¿no? Para que lo podamos ver en pantalla. También vamos a ver como lo que viene siendo ejemplos de imágenes, también cómo podríamos utilizarlo para que nos ayude a las imágenes, ¿no? Sí, Arturo, sí se queda guardado para futuras consultas. Eh, bueno, en el punto de que si está haciendo la investigación, me parece que no se guarda, es decir, si abro un nuevo chat, se va a detener, tengo entendido, pero bueno, los chats se van guardando conforme los vamos abriendo. Es decir, tú vas abriendo un chat, le vas preguntando y se queda guardado como si fuera tu historial de navegación de Google. Es decir, que no necesitas guardarlo como tal. Aquí del lado izquierdo aparece el apartado de tus chats y aquí se queda guardado, ¿vale? Entonces aquí podemos tener a la mano lo que viene siendo todos los chats que tuvimos con él, por el caso de que querramos retomar la plática o la consulta, pues podemos desde ahí ingresar a ellos, ¿va, Arturo? Entonces, mira, aquí ya fue investigando incluso las ventajas del RIF desde la página de Sigo, de Aspel, y vamos a ver qué nos arroja ahorita, ¿va? Vamos a darle unos minutitos. De igual manera, en lo que termina, pues vamos a lo que viene siendo el receso, que de igual manera empezaba a la una. Vamos a tener un receso de 10 minutos y continuamos a la 1:10, ¿va? Para ver qué fue lo que nos arrojó también ChatGPT. Entonces, ahorita estírense, vayan al baño, coman algo y nos vemos a la 1:10, ¿va? Sí, está bien, gracias. Listo, ahora sí. Bien, estábamos aquí. Muy bien. Ah, ahora sí, como comentaba, la guía no, es muy increíble porque nos puede ayudar a todo esto, ¿no? Entonces, incluso si nosotros le diéramos el Excel con todo desordenado, no lo miento, podemos ver el ejemplo ahorita mismo. Vamos a ver el ejemplo para que ustedes puedan observar, ¿no? Miren, aquí vamos a desordenar un poco lo que viene siendo, a ver, un momento, que tenemos en vista protegida. Entonces, bien, ¿qué pasaría si yo lo empiezo a desacomodar, ¿no? Vamos a ver el ejemplo, ¿no? De qué es lo que va a pasar si a lo mejor yo desacomodo esto. Voy a poner uno, sería. Bien, ojo, aquí tenemos primero Estados Unidos y segundo China acá, ¿eh? Vamos a ver si la IA es capaz de acomodarme lo que viene siendo, pues viene el ranking, ¿no? Conforme a lo que viene siendo el PIB, para que ustedes puedan ver lo increíble que es la IA, dependiendo en base al contexto que le demos, ¿no?
Aquí ya guardamos. A ver, vamos a ver el chat. Comentártelo. Tengo una duda. Debo hacer un reporte mes a mes de mis agentes. Tengo que acomodar por fecha, clientes, cuántos tienen costo y cuáles no. Me ayudaría a hacerlo solito, dando indicación. Sí, claro que sí, Arturo. Nada más aquí es muy importante. Bueno, vas a trabajar en base a un reporte ya que tienes de Excel o un reporte de dónde lo sacarías el reporte. Pues bien, aquí ya guardamos el Excel, en lo que vemos el ejemplo de Arturo. Ok, comenta que lo tienes en Excel. Claro que sí. Bueno, no sé si tengas lo que viene siendo el archivo para poderlo ver. O bueno, igual te ayudo si es información ya más interna tuya, que no te gustaría que fuera divulgada, igual te puedo ayudar con el prompt y ya tú lo puedes probar y me comentas si te funciona, ¿va? Va, perfecto. En un momento más te ayudo con tu prompt. Un momento, por favor, y ya vemos lo de tu prompt, ¿va? Ok, entonces aquí nos vamos a ir al chat de PIB nominal y voy a hacer la de subir el archivo, nada más para que no vean mis archivos personales. Voy a parar un poco la grabación. Lo voy a rápido. Que aquí ya está cargando. Exacto. Muy bien, aquí ya tengo desalineado lo que viene siendo el Excel. Y aquí, bueno, ya lo había modificado. Aquí tenemos el ejemplo de primero China, segundo Estados Unidos, y bueno, primero Estados Unidos, luego China. Y en mi archivo tenemos que primero está Estados Unidos, segundo Reino Unido y tercero Alemania. Vamos a ver si lo modifica, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a compartir lo que viene siendo la pantalla entera para que podamos ver. Ujú. Entonces aquí vemos cómo nos lo arrojó chat GPT. Primero Estados Unidos, segundo China. Y aquí tenemos el mío que está desacomodado, ¿no? Ya fue el que yo desordené. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo. Eh, y aquí le vamos a pedir, quiero que ordenes de mayor a menor mi tabla, ya que está desordenada, menor a mayor PIB, y tabla ya que está desordenada. Ojo que subimos el archivo este, ¿eh? Subimos el archivo que se llama Top 50 países por PIB, que es el mismo que nos había arrojado, pero ya que está modificado. Aquí lo voy a empezar a analizar y vamos a ver qué es lo que arroja. ¿Ok? Aquí ya no lo arrojó. Vamos a ver qué fue lo que nos arrojó, ¿no? Entonces aquí vamos a acomodarlos. Ajá, ajá. Y aquí ya vemos una diferencia de que los acomodó realmente, ¿no? Porque
Aquí ya vemos que en el que él nos arrojó ya tenemos otra vez a Estados Unidos primero, China segundo, y en el que tiramos desacomodado, primero está Estados Unidos, segundo Reino Unido. Entonces aquí ya hizo la función. Esto es pues a lo mejor ya nos ahorró el tiempo de que nosotros lo hayamos acomodado, ¿no? Entonces, como mencioné, es una herramienta, un asistente, el cual le podemos sacar el provecho dependiendo de qué es lo que queramos realizar, qué contexto o herramientas le vayamos a dar, ¿no? Y para el ejemplo de Arturo, vamos a ver lo siguiente. Aquí está. Bueno, aquí ya me dice que alcancé el límite de análisis de datos. Bueno, con el plan Pro o ChatGPT Plus no pasaría esto, tendríamos ilimitado, ¿no? Entonces aquí es una herramienta muy, muy buena. Realmente yo, o sea, si tú te quieres apoyar muchísimo de ella, yo te recomendaría que si te compraras la versión Plus, y aquí es de mucha ayuda. Pero si no tienes la posibilidad, igual la versión free es de mucha ayuda, ¿no? Entonces en este caso ya no podríamos subir el archivo, pero siguiendo el ejemplo de Arturo, hay que hacer como el ejemplo de que hay que imaginar que ya subimos el archivo de Excel, quiero que me ayudes a ordenar mi tabla, que es Excel, es una tabla. eh, una tabla de mes a mes, ok, de mes a mes, de mis agentes, los cuales quiero que estén ordenados por fecha, eh, clientes y cuáles tienen costo y cuáles no. Entonces, aquí lo que ChatGPT, en el archivo que nosotros subiéramos, nos ayudaría ya a ordenar la tabla del mes al mes, por decir, si tengo registros del día, no sé, 3 y 5 de febrero, pues ya los acomodaría y luego me los acomodaría por los agentes, por la fecha, clientes, cuáles tienen costo y cuáles no. Bueno, aquí es incluso un poco confusa la instrucción. eh, Realmente yo lo acomodaría más de esta manera. Quiero que me ayudes a ordenar mi tabla por fechas de de la más actual a la más vieja, por decir algo. Y en ese acomodo que le siga por agente, por cliente y si tiene costo o no. Tengo la tabla mes por mes, así la hago, mes a mes. Me interesa saber cuántos casos hicieron por agente, por cliente y el dato que necesito saber cuántos hicieron costo y sin costo. Ok, entonces esto mismo que estás comentando tú, Luis, entonces ya lo podemos, Arturo, perdón. Una disculpa, es que me confundí de nombre, licenciado Arturo. Sí, como le comentaba, aquí lo que podemos hacer es, ya incluso tú me estás dando la instrucción clara, el prompt, de qué es lo que podríamos subir en este caso para poder darle a ChatGPT la herramienta que él necesitaría, ¿no? Para apoyarnos. Entonces, quiero que me ayudes a ordenar mi tabla. Necesito saber cuántos casos se hicieron por agente, por cliente y el dato. Necesito saber cuántos se hicieron con costo, cuántos se hicieron con costo y cuántos sin costo. Y ya aquí tenemos un prompt más específico. Entonces, es mucha la diferencia
De este segundo prompt, el primer prompt, que, bueno, voy a copiar tal cual, que fue lo que viste, Arturo. Ese fue el primer prompt que tú le pudiste haber mandado a ChatGPT y digo, es totalmente válido. Pero aquí sí vemos, no le estamos dando un contexto bueno, como les comenté, es la instrucción incluso hasta un poco confusa, ¿no? Yo ahí si fuera ChatGPT a lo mejor nos arrojaría un reporte que no es el que esperábamos, pero si vemos la diferencia entre el prompt uno que ya te dice de que quiero que me ayudes a ordenar mi tabla, necesito saber cuántos casos hicieron por agente, por cliente y el dato que necesito saber, cuántos hicieron con costo y cuántos sin costo. Aquí ponemos como dato aparte, necesito saber el total casos que se hicieron con costo y cuántos sin costo. Entonces aquí ya le estamos dando como una instrucción más clara, ¿no? Ya incluso tiene menos riesgo de que nos dé algo que no nos sirva o que no nos vaya a agradar, ¿no? Porque aquí ya estamos pues dándole la instrucción muy clara y aquí en cambio dice... eh, un reporte mes a mes de mis agentes, tengo que dar por fecha. Entonces aquí, si le hubiéramos quitado esto, acomodar mi tabla por fecha, cliente, cuántos tienen costo y cuáles no, pues a lo mejor sí no lo acomodaría, ¿no? Pero ya no nos daría la información tan clara como en el primer prompt. Entonces, esto es a lo que me refiero. Entonces hay que dar instrucciones claras a lo que viene siendo la inteligencia, ¿no? Aquí ya estamos viendo un ejemplo muy claro que nos va a ayudar a mejorar el apoyo dentro de estas herramientas que tenemos, ¿no? No sé si te quedó un poco más claro la duda, Arturo, o tengas alguna otra duda en este caso. Hacer la práctica. Perfecto, ok. Entonces esperamos que realmente te sirva ese prompt que tú mismo escribiste, ya un poco más elaborado para que te arroje los resultados que estás buscando, ¿no? Entonces, bien, vamos a comenzar, perdón, vamos a continuar. Entonces, comparto nuevamente la presentación. Continuamos. Bien, entonces nos quedamos en la parte que viene siendo el formato, ¿no? Aquí ya vimos incluso que puede acomodar archivos que nosotros requeramos dependiendo de la instrucción que vayamos a dar, ¿no? Digo, porque mucha gente realmente no sabe incluso que puede hacer estas funciones, la inteligencia, no sabe que puede generar Excel, no sabe que puede acomodar los reportes. Entonces, tiene muchísimas funciones que nos pueden ayudar realmente, solo la manera en cómo la pedimos, la instrucción que le damos en la forma en la que la inteligencia nos va a responder, ¿no? Entonces, aquí también hay restricciones. Aquí tenemos que tener en claro que aquí, bueno, con la inteligencia artificial los que mandamos somos nosotros, no manda ella. Claro que hay restricciones que ponen los desarrolladores para el momento de entrenarla, que no querramos o no busquemos hacer algo ilegal. Entonces, si buscamos por la parte de la ilegalidad, pues ahí obviamente sí va a presentar restricciones que lo vamos a poder romper como los típicos memes que salen de que, oye, chat, fíjate que tengo un pollo de 80 kilos y lo quiero esconder, ¿no? ¿Qué me recomiendas, no? Entonces, pues chat te responde, pero de todas formas como que no es algo usual y no responde de igual manera como muy específico, ¿no? Porque pues dentro de eso, pues chat a lo mejor no logra entender, pero como no podemos darle también mucho contexto, pues de todas formas, pues chat no responde como debería o como nosotros lo esperaríamos, ¿no?
Bien, el número de palabras, el tono, el nivel, como le comentaba, lo que viene siendo Luis, el país, incluso si tiene que ver con restricciones culturales o el límite, ¿no? Porque, pues, como comentaba, el SAT a lo mejor se maneja aquí en México, pero no se maneja en Estados Unidos o en Colombia o en Argentina. Entonces, pues hay que ver esas limitantes de cada país, ¿no? No podemos tomar en cuenta ciertos parámetros dependiendo de cada consulta, ¿no? Entonces, aquí llegamos a la conclusión de mientras más límites le pongamos, va a haber una mejor respuesta. Me refiero a más límites con, o sea, de darle el mayor contexto posible, entonces ya no puede ir como para otra parte. Ahorita lo vimos con el ejemplo de querer crecer el negocio, de lo que viene siendo en nuestro negocio de local de comida, ¿no? Entonces, ahí yo le dije de que me quiero ir más por la parte de las campañas, como qué es lo que tengo o qué red social me ayudaría más, ¿no? Entonces, pues por ese lado, pues también hay que verlo como esa parte de más límites, ¿no? Entonces, vamos a continuar. El error más común de ChatGPT es hazme un texto, mejora esto o ayúdame con esto. La IA es como un pasante brillante, pero sin experiencia. Si no le das el manual de instrucciones, el contexto y la meta exacta, que es la instrucción, va a ser un trabajo excelente en algo que no te sirve. Ya lo vimos, realmente ya le pedimos que acomodara nuestra tabla y bien, y eso de hazme un texto, realmente es como muy X, ¿no? Yo le diría, en vez de hacerme un texto, le diría de que investiga acerca de este tema y elabora un resumen o no sé, elabora, no sé, algo más estructurado, ¿no? Que pueda ayudarme, ¿no? O mejora esto. No, realmente chat a lo mejor va a encontrar varias formas de mejorarlo, pero si no es la opción o la idea que tú tenías, no lo va a hacer. Es muy raro cuando chat te lee la mente y hace lo que tú quieres, ¿no? Entonces, si tú ya tienes la opción de mejorar algo, como por decir algo, quieres mejorar un texto, un resumen, le podrías decir de, quiero que elabores o que reestructures este resumen con palabras más cálidas, ¿no? O más amigables o menos, más que las pueda entender el lector, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí ya estamos dándole como el contexto de qué es lo que va a mejorar. Entonces ahí ya chat ya va, o la inteligencia va a hacer lo que le estamos diciendo, ya no va a ser como, o sea, darle más opciones a que haga otras cosas, ¿no? Entonces, hay los errores más comunes para evitar caer en ellos, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo de un prompt completo que, como ya vimos, actúa como contador en México. Explícame que es un complemento de pago dirigido a un pequeño negocio usando un lenguaje sencillo, máximo 8 puntos. Vamos a ver qué es lo que pasa nuevamente si le pedimos o le preguntamos a chat qué es un complemento de pago y luego vemos el ejemplo con el prompt completo, ¿va? Para ver nuevamente cuál es la información que nos arroja. Ok, creo que ya se logra visualizar, ¿no? Ok, entonces ahorita Arturo que sí, ok, va perfecto. Vamos a comentarle lo que viene siendo eh, la IA, vamos a decirle.
¿Qué es un... Ok, mira, aquí muy interesante. Nosotros escribimos que es un rep haciendo a la recepción electrónica de pago, ¿no? Entonces, aquí chat cambió contextamente, cambió completamente, perdón, el contexto. Entonces, esta es información que no me sirve. ¿Y esto por qué? Porque le preguntamos, ¿qué es un rep? Entonces, ¿qué es un complemento de pago? Entonces, ahí vamos a cambiarlo. Y aquí nos dice, un complemento de pago es un documento fiscal que se usa cuando la factura no se paga en el momento, sino después. Ok, pero aquí ya vimos que pusimos una vez, dos veces, tuvimos que mandarle el texto a ChatGPT para que nos diera la respuesta correcta. Y a lo mejor nos lo dio muy general otra vez. A lo mejor no es lo que a mí me sirve. Entonces vamos a poner el prompt del ejemplo que vimos, lo voy a copiar y lo voy a pegar tal cual. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a ver qué es lo que nos arroja. Ok, mira, aquí ya vemos la diferencia, ¿no? Aquí ya a lo mejor ya está un poco más resumida. Nos dicen que es un documento fiscal que se emite cuando se paga después de haber hecho la factura, cuando te la pagan después. Digo, aquí sí nos lo explica. Se usa cuando la factura se hizo en PPD. También acá nos lo explica. Nos dice para qué sirve, nos sustituye la factura, aquí nos está diciendo algo muy importante, nos sustituye la factura. Aquí no nos comenta eso, aquí no nos dice, oye, no está sustituyendo esto no sustituye la factura, aquí en ningún punto nos lo dice si lo podemos ver. Entonces aquí es muy importante, por eso darle un prompt bien elaborado, ¿vale? Aquí ya estamos viendo las diferencias de hacer o de dar una instrucción clara con un prompt bueno a darle lo que viene siendo un prompt como generalmente lo hacemos, ¿no? Que es un pues es una repetición en el concepto de Jim, ¿no? Es un complemento de pago, pues ya nos lo da un poco de mejor, pero aquí ya nos dice más cosas que no nos había dado anteriormente, entonces ya es algo más información que a mí me sirve. Y bueno, por el día de hoy hemos llegado a lo que viene siendo el final de esta primera sesión. Digo, espero que el curso sea de su agrado y les realmente esté siendo interesante. Eh, a los compañeros que no se pudieron unir, de igual manera se les compartirá esta grabación y a los que nos pudieron acompañar el día de hoy, se les agradece su tiempo. No sé si hay alguna duda antes de terminar la primera sesión. No, al contrario, gracias a ti, Arturo, por tu tiempo. De igual manera, gracias a usted también, licenciado Guadalupe, y a usted también, licenciado Samuel. Les deseo que tengan un excelente día y de mi parte es todo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.